Era una mañana gris en el pequeño pueblo de San Antonio. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y una bruma ligera cubría los campos como un velo que se negaba a levantarse. Las calles dormían aún, los techos humeaban con olor a leña húmeda, y el aire olía a tierra y a cansancio. Allí, los días parecían repetirse sin fin. Un ciclo de trabajo, polvo y silencio. Los hombres salían temprano, las mujeres encendían el fuego, y los animales seguían los mismos caminos de siempre, como si el tiempo se hubiera detenido hacía años. En una colina solitaria, a las afueras del pueblo, vivía Mateo, un burro de pelaje gris, de mirada cansada y paso lento. Sus ojos reflejaban la calma de quien ha visto pasar demasiadas estaciones sin que nada cambie, y su respiración pausada parecía acompasarse con el ritmo monótono del viento. El peso de los años estaba grabado en su cuerpo, el lomo arqueado, las patas marcadas por el esfuerzo, las orejas siempre atentas, aunque el mundo ya no tuviera mucho que decirle. Cada arruga en su piel, cada crujido en sus huesos, contaba la historia de una vida entera dedicada al trabajo y a la lealtad. Mateo no conocía el descanso. Durante años había llevado cargas pesadas, arado tierras duras y recorrido caminos interminables bajo el sol y la lluvia. Nunca se quejaba, nunca se detenía más de lo necesario. Así era su naturaleza. Obediente, firme, silenciosa. En los ojos de los hombres, Mateo era solo un burro viejo. Pero en la quietud de aquella colina, bajo el cielo gris, había algo más. Había un corazón que aún latía con dignidad. Un alma que, pese al cansancio, no había olvidado lo que significaba servir con amor. Y aunque nadie lo sabía, en aquel silencio cotidiano, Mateo seguía esperando algo. No sabía qué exactamente. Tal vez una señal, una palabra amable, o simplemente la oportunidad de sentirse útil una vez más. Don Salvador, su amo y compañero, había sido su mundo entero. Desde el amanecer hasta que el sol se escondía detrás de las montañas, los dos trabajaban codo a codo, sin más testigos que los campos dorados y el canto de las cigarras. Don Salvador hablaba poco, pero cada palabra suya tenía el peso de la bondad y la paciencia. «Vamos, Mateo. Un surco más y descansamos», solía decirle dándole una palmada en el cuello, y Mateo obedecía, con ese entendimiento silencioso que existe solo entre los seres que se han aprendido el alma el uno al otro. Juntos labraron los campos durante años, compartiendo el cansancio y la esperanza. Cuando el trabajo terminaba, el anciano se sentaba bajo el viejo algarrobo y dejaba que Mateo pastara cerca. A veces hablaba en voz baja, como si confesara sus pensamientos al viento. «Ya somos dos viejos, compañero. Pero mientras tengamos fuerza, seguiremos adelante». El tiempo pasó, y las estaciones comenzaron a marchitarse sobre ellos. Hasta que un invierno, más frío y largo que los demás, trajo consigo la enfermedad. Don Salvador cayó en cama, y el campo quedó en silencio. Mateo esperaba fuera de la casa, cada mañana y cada noche, escuchando la voz del anciano apagarse poco a poco. Una tarde, la puerta no volvió a abrirse. El aire olía a cera y a despedida. Y por primera vez en muchos años, Mateo rebuznó con un sonido que no era de llamado, sino de dolor. Desde aquel día, el mundo perdió su color. Los hombres que heredaron la finca lo miraron con desdén. Ya nadie lo acariciaba, ni le hablaba por su nombre. Lo alimentaban con desgano, si es que lo hacían, y lo apartaban a un rincón del corral como si su sola presencia les recordara algo que preferían olvidar. Para ellos, Mateo era solo un estorbo, un animal viejo que ya no servía para nada. El mismo que había trabajado toda su vida sin quejarse, ahora era tratado como si su existencia no tuviera valor alguno. Las noches se hicieron más largas y el silencio más pesado. En el aire flotaba un sentimiento que ni siquiera él podía nombrar. Era una mezcla de tristeza, confusión y abandono. Por primera vez en su vida, Mateo estaba verdaderamente solo, sin la voz de Don Salvador, sin el sonido de los arados ni el calor de una mano amiga. Solo el viento lo acompañaba, moviendo las hojas secas a su alrededor, como si el tiempo intentara borrar las huellas de lo que alguna vez fue su hogar. Y en medio de ese silencio, Mateo comprendió que su vida había cambiado para siempre. El mundo que conocía se había ido con su amigo, y lo que quedaba era un vacío que ni el paso del tiempo parecía poder llenar. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba los tejados del establo, Mateo escuchó las palabras que sellarían su destino. Las voces de los hombres llegaban entrecortadas, mezcladas con el ruido de las herramientas y el rumor del viento. «Ese burro ya no nos sirve de nada. Mañana lo llevamos al barranco». Fueron solo unas cuantas palabras lanzadas al aire sin importancia, pero para Mateo cada sílaba cayó como una piedra sobre su corazón. Se quedó quieto, con las orejas en alto y la mirada perdida. Entendió.
más de lo que los hombres creían, porque había aprendido a leer las intenciones en los gestos, en los tonos, en los silencios, y aquel silencio después de la frase decía más que cualquier otra cosa. Sabía lo que significaba ser llevado al barranco. Había oído historias, había sentido el miedo de otros animales cuando los arreaban por ese mismo camino y no volvían jamás. El barranco era el final. El lugar donde los animales viejos eran abandonados para morir sin ruido, lejos de la vista y la conciencia de los hombres. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas parecían más frías que nunca. Mateo se recostó junto al viejo cercado de madera y miró hacia la colina donde solía trabajar con don Salvador. Todo estaba en calma, pero en su interior había una tormenta. No rebuznó, no se movió, no intentó escapar. Solo dejó que una lágrima silenciosa le recorriera el hocico. Lloró sin ruido, con esa tristeza que no necesita voz para hacerse sentir. No lloraba por miedo a morir. La muerte era una vieja conocida, un rumor que había acompañado a muchos antes que él. Lloraba porque el mundo le había dado la espalda. Durante toda su vida había servido con lealtad, sin pedir nada a cambio. Había soportado el peso del arado, el calor del verano y el frío del invierno, y ahora, cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, lo único que recibía era el olvido. El viento sopló entre los árboles, y por un momento Mateo creyó escuchar la voz de don Salvador. «Descansa, compañero». Pero no era más que el eco del pasado, el eco de una vida que ya no existía. Alzó la vista al cielo, buscando consuelo en las estrellas, y deseó, con lo poco que le quedaba de esperanza, que el amanecer no llegara nunca. Porque sabía que cuando el sol se levantara, los hombres también lo harían, y con ellos llegaría el final de su camino. El amanecer llegó, y con él, los hombres. No hubo palabras ni miradas de compasión, solo las cuerdas ásperas rodeando el cuello de Mateo, el sonido de los pasos sobre la tierra seca y el eco de un destino que ya estaba escrito. Cuando lo empujaron, Mateo no resistió. No porque no pudiera, sino porque comprendía que pelear contra ellos no tenía sentido. El suelo se abrió bajo sus patas, y su cuerpo comenzó a rodar cuesta abajo, golpeando la tierra, las piedras, las raíces que intentaban detener su caída. El mundo giraba a su alrededor en una mezcla de polvo y dolor. Finalmente, el cuerpo del viejo burro quedó inmóvil entre las rocas, en el fondo del barranco. El silencio lo envolvió todo. Solo se oía su respiración entrecortada, el jadeo lento de quien lucha por permanecer consciente. Cada respiración era un esfuerzo, cada pensamiento, un lamento que nacía del alma. El sol apenas alcanzaba a iluminar el lugar, y entre las sombras del barranco, Mateo parecía una sombra más. El dolor lo envolvía, pero no solo el del cuerpo. Entonces, era un dolor más profundo. El de sentirse olvidado, desechado por aquellos a quienes había servido. Por un momento pensó en dejarse ir. Cerrar los ojos y permitir que la oscuridad lo tomara por completo. Sería fácil. Bastaría con no luchar más. Después de todo, ¿qué quedaba para él? Pero entonces algo se encendió. Una chispa tenue, casi imperceptible, como una brasa que se niega a apagarse. No era una voz que viniera de fuera, sino de dentro. Un susurro pequeño, pero claro. Profundo como el eco del corazón. No te rindas, este no es tu final. Mateo abrió los ojos. La voz no se repitió, pero su eco quedó flotando dentro de él, llenando el vacío con una fuerza desconocida. El viento rozó su piel con suavidad, como si la propia tierra lo alentara a levantarse. No podía moverse aún, pero algo había cambiado. Por primera vez desde la muerte de don Salvador, sintió que no estaba completamente solo. Allí, en medio del dolor y la oscuridad, Mateo descubrió que todavía había algo vivo dentro de él. Una voluntad, una esperanza que ni la crueldad ni el abandono habían podido matar. Y mientras la noche caía sobre el barranco, esa pequeña chispa seguía ardiendo, prometiendo que, de algún modo, aún quedaba un camino por recorrer. La noche descendió lentamente sobre el barranco. El aire se volvió frío y las sombras se alargaron, cubriendo las rocas como un manto oscuro. Mateo seguía allí, inmóvil, respirando con dificultad. El dolor lo mantenía anclado a la tierra, pero la pequeña chispa que había despertado en su interior aún ardía, resistiendo al olvido. El cielo, cubierto de estrellas, parecía observarlo en silencio. El murmullo del viento rozaba su piel, y entre aquel murmullo se oyó un leve crujir de ramas. De entre los matorrales apareció una figura pequeña, de pelaje rojizo y ojos brillantes como brasas, un zorro.
El animal avanzó con pasos cautelosos, olfateando el aire. Sus movimientos eran ligeros, casi elegantes, y su mirada, aunque curiosa, no tenía rastro de miedo. Se detuvo frente al burro y con una voz suave pero firme, preguntó: «¿Qué haces aquí, viejo burro?». Mateo alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, empañados por el cansancio y la tristeza, se cruzaron con los del pequeño zorro. Tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz salió débil, quebrada, casi un suspiro. «Me abandonaron. Ya no sirvo para nada». El zorro lo observó en silencio. Había compasión en su mirada, pero también algo más, una comprensión profunda, como si aquel pequeño ser conociera el peso del sufrimiento. Se acercó un poco más y se sentó junto a él, dejando que el silencio hablara durante unos segundos. «Todos tenemos valor», dijo al fin, «incluso cuando el mundo nos convence de lo contrario. No se trata de lo que otros creen de ti, sino de lo que tú crees de ti mismo». Las palabras flotaron en el aire, suaves pero potentes, como si la propia noche las protegiera de desvanecerse. Mateo sintió que algo se movía dentro de él. Era como si el eco de aquella voz removiera lo más profundo de su ser, el lugar donde aún guardaba los recuerdos de su vida junto a Don Salvador. Los días de trabajo, las caricias, el respeto. Durante mucho tiempo había creído que su valor dependía de su fuerza, de su utilidad, pero en ese momento comprendió que quizás el valor no estaba en lo que uno hacía, sino en lo que uno era, en lo que uno aún podía sentir, soñar y resistir. El zorro lo miró una última vez, con una expresión que parecía contener siglos de sabiduría. En fin, a veces, dijo, cuando el mundo te da la espalda es porque ha llegado el momento de que encuentres tu propio camino. Mateo no respondió, pero en su interior algo se encendió con fuerza. Aquella chispa que había nacido en la oscuridad ahora ardía con un brillo nuevo. Esperanza. El zorro se puso de pie. Giró sobre sí mismo y, antes de desaparecer entre las sombras, añadió en voz baja: «Levántate, viejo amigo. Si aún puedes mover el corazón, todavía puedes levantarte». Mateo cerró los ojos por un instante. El viento sopló entre las piedras, y en medio de la noche silenciosa, el viejo burro respiró hondo. Por primera vez desde su caída, sintió que no estaba vencido, y allí, en el fondo del barranco, bajo el cielo lleno de estrellas, el alma de Mateo comenzó lentamente a levantarse. Durante un largo instante, el silencio reinó en el fondo del barranco. Solo el viento que descendía entre las piedras rompía aquella quietud. Mateo permanecía inmóvil, sintiendo el peso del dolor en cada fibra de su cuerpo. Pero dentro de él, algo nuevo comenzaba a latir. Una voluntad que no conocía, un impulso que venía desde lo más profundo de su alma cansada. Con un esfuerzo monumental, Mateo movió una pata. El dolor fue tan intenso que por un momento creyó que su cuerpo se rompería por completo. Pero no se detuvo. Lo intentó de nuevo y esta vez logró mover la otra. Su respiración era pesada, temblorosa, pero en sus ojos ya no había resignación, solo determinación. El zorro había tenido razón. La verdadera fuerza no estaba en el cuerpo, sino en el corazón, y aunque su cuerpo dolía, su corazón seguía vivo. Con torpeza intentó incorporarse, resbaló, cayó. El polvo se levantó alrededor de él como una nube triste. Pero incluso en el suelo, incluso con la sangre marcando su piel, Mateo volvió a intentarlo. No una vez, ni dos, decenas de veces. Hasta que, tambaleante, herido, pero vivo, se puso de pie. Su respiración agitaba el aire frío del barranco, y su cuerpo temblaba con cada movimiento. Pero estaba de pie. El primer paso fue el más difícil, el segundo, un desafío. El tercero, una promesa. El camino hacia la cima era empinado, cubierto de rocas filosas y espinas secas que cortaban sus patas. Cada paso arrancaba un gemido, cada metro conquistado era una batalla. Pero Mateo no se detenía. El eco de las palabras del zorro resonaba una y otra vez en su mente, como una plegaria. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. El cielo empezaba a aclararse. El amanecer se insinuaba en el horizonte, tiñendo las nubes de un color dorado, suave, casi milagroso. La luz caía sobre el burro como un manto cálido, y por un instante el dolor pareció volverse más liviano. A medida que ascendía, los recuerdos acudían a su mente. Las jornadas junto a Don Salvador, el olor a tierra húmeda, el sonido del arado rompiendo el suelo, las risas del anciano, sus palabras llenas de fe. «Siempre hay una manera», solía decirle.
Y Mateo ahora comprendía que esas palabras no habían muerto con su amo. Vivían en él, guiando cada paso, cada intento, cada respiración. El ascenso fue largo y doloroso, pero con cada paso, Mateo dejaba atrás algo más que el barranco. Dejaba atrás la desesperanza, el miedo, la sensación de no tener valor. Estaba renaciendo, paso a paso, como quien vuelve a aprender a vivir. Finalmente, después de una eternidad de lucha, Mateo vio la cima. El borde del barranco brillaba con la primera luz del día. Sus patas sangraban, su cuerpo temblaba, pero sus ojos reflejaban fuego. Con un último esfuerzo, reunió todas sus fuerzas y avanzó. Cada músculo gritaba de dolor, pero su corazón latía con fuerza, empujándolo hacia adelante, y entonces lo logró. Mateo llegó al borde del barranco, jadeante y cubierto de polvo. El viento de la mañana le acarició el rostro. El sol, tímido pero constante, rompía las sombras, tiñendo su pelaje con un brillo dorado. El viejo burro levantó la cabeza y miró el amanecer. El mundo, vasto y silencioso, se extendía frente a él, tan grande y tan nuevo como si nunca lo hubiera visto antes. Y en ese instante, Mateo lo comprendió. Había vencido a la muerte. No porque la hubiera desafiado, sino porque había elegido vivir. Pasaron los días. Mateo caminaba sin rumbo, siguiendo solo el instinto que lo empujaba hacia adelante. Su cuerpo seguía débil, pero en su interior, aquella llama que había encendido el zorro seguía viva, ardiendo silenciosa. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa, y el aire fresco de la mañana traía consigo el olor a tierra mojada y hierba nueva. El viejo burro avanzaba despacio, dejando atrás el barranco y todo lo que representaba. Aún no sabía a dónde iba ni qué buscaba. Solo sabía que debía seguir caminando. Fue entonces mientras cruzaba un pequeño arroyo cuando lo vio. A la distancia, sentado junto al agua, había un niño. Delgado, con la ropa gastada y los ojos enrojecidos, miraba el reflejo del cielo en el agua con una tristeza que el propio Mateo reconoció de inmediato. Era la misma tristeza que lo había acompañado durante tantos días de soledad. El burro se detuvo. Observó al niño en silencio. Hubo algo en esa imagen, tan frágil, tan humana, que tocó su corazón. Sin saber por qué, comenzó a avanzar. Cada paso levantaba un leve chapoteo en el arroyo, y el niño, al escuchar el sonido, levantó la mirada. «¿Qué haces aquí, burrito?», preguntó con voz suave, sorprendida. Mateo se detuvo a unos metros de él. No respondió, claro, pero bajó la cabeza como si entendiera las palabras. Sus ojos, grandes y cansados, se cruzaron con los del niño, y en ese intercambio silencioso ambos se reconocieron. Dos almas heridas, dos corazones que sabían lo que era perder. El niño se acercó lentamente, alzando la mano con timidez. Mateo no se apartó. Dejó que su frente tocara la pequeña mano, sintiendo el calor humano, la ternura que hacía tanto no experimentaba. El niño lo acarició con cuidado, como si temiera hacerle daño. «Estás herido», susurró el niño. «Pero no estás solo». Aquellas palabras tan simples y puras atravesaron a Mateo como un rayo de luz. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El viento cesó. El arroyo guardó silencio y solo quedaron ellos dos, respirando el mismo aire, compartiendo la misma tristeza. En ese momento algo cambió. Mateo, el burro que había perdido su propósito, y Tomás, el niño que había perdido a su padre, se encontraron en un mismo punto, la necesidad de no rendirse. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero aquel encuentro no era una coincidencia, era destino. El niño apoyó la frente contra la del burro y sonrió apenas un poco. Una sonrisa frágil pero sincera. Mateo respondió con un leve movimiento de cabeza, como si quisiera decirle que entendía, que también él había conocido el dolor, y que, aún así, había seguido adelante. Y así, bajo la luz tibia del amanecer, un niño y un burro se unieron sin palabras. El uno le ofreció compañía al otro, y entre ambos comenzó a tejerse algo que ninguno había sentido en mucho tiempo: esperanza. En un rincón olvidado del mundo, un niño llamado Tomás encontró a un viejo burro, Mateo. Estaba herido, solo y con la mirada perdida. Tomás, que también llevaba sus propias cicatrices en el corazón, decidió llevarlo a su humilde hogar. El camino fue largo, pero el niño no se quejó ni una sola vez. Cuando llegaron a la pequeña cabaña, la madre de Tomás lo recibió con sorpresa. «¿De dónde ha salido este animal?», preguntó preocupada. Con la cabeza baja, Tomás acarició el cuello de Mateo y respondió:
Estaba solo, mamá. Nadie lo quería. Está herido. Como yo. Aquellas palabras bastaron. Aunque no tenían mucho, la mujer entendió que aquel burro necesitaba un refugio. Si has decidido ayudarlo, aquí estará a salvo, dijo con ternura. Y así, bajo ese techo humilde, Mateo encontró un nuevo hogar. Tomás lo cuidaba cada día con lo poco que tenían. Un puñado de heno, restos de maíz y agua fresca del arroyo. Por las noches dormía a su lado, buscando el calor que solo una presencia viva puede ofrecer. Poco a poco, las heridas de Mateo comenzaron a sanar, pero no era el único. Tomás, quien había perdido a su padre hacía poco, recuperaba la alegría que creía perdida para siempre. La madre del niño los observaba desde la ventana, sonriendo en silencio. Veía a su hijo reír mientras cepillaba el pelaje de Mateo, y cómo el burro lo seguía a todas partes, como si entendiera cada gesto. Aquel animal había llegado para llenar un vacío que ni el tiempo había logrado sanar. Mateo también aprendió algo importante. Su valor no estaba en su fuerza o en su utilidad, sino en su compañía, su consuelo y su amor silencioso. Ya no era un simple burro de carga. Era parte de una familia. El tiempo pasó y ambos se volvieron inseparables. Iban juntos al arroyo, a los prados, a los caminos del pueblo. Algún día, le decía Tomás mientras caminaban, tendré un campo grande, lleno de árboles y flores, y tú estarás conmigo, Mateo. No trabajarás, solo descansarás al sol. Te lo prometo. El burro lo miraba, moviendo las orejas, como si esas palabras fueran un bálsamo que curaba todo el pasado. Juntos aprendieron que la verdadera fortaleza no se mide en la fuerza, sino en el corazón que se niega a rendirse. Ambos habían conocido el abandono y la soledad, pero se habían levantado, el uno por el otro. Se convirtieron en una extraña pareja inseparable, el niño de los ojos alegres y el burro de paso lento. Por las noches junto al fuego, la madre de Tomás los veía descansar juntos, el niño dormido sobre el lomo del burro, y comprendía que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando encuentras un alma que te acompaña sin juzgar. Dos seres que habían sido olvidados por el mundo se encontraron para recordarse mutuamente que la esperanza siempre encuentra su camino. Y en ese pequeño rincón del mundo, Mateo y Tomás aprendieron la lección más grande de todas, que vivir no es solo respirar, sino compartir el alma con quien te enseña que aún vale la pena hacerlo. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te ha llegado al corazón, no olvides dejar un like y suscribirte para más relatos que nos recuerdan el verdadero valor de la vida. Hasta la próxima.